Hola a todos, este es Francisco Córdoba Otálora y esto es Análisis con Pacho. Este es el segundo programa dedicado al proceso de paz en Colombia y la firma de los acuerdos en La Habana. Comencemos. Las partes 3 y 4 de los acuerdos son muy relevantes. Trata, uno, del tema político y dos, todo el tema de cómo se va a manejar el problema del consumo de drogas y sustancias ilícitas en Colombia. Entonces, el proceso comienza de la siguiente manera. Para el proceso en el cual la guerrilla de las FARC va a dejar las armas, se ha establecido algo que llaman el día D más una hora H. ¿Por qué lo llaman así? Creería yo que fueron inspirados en el desembarco de Normandía, el famoso día D, el cual dio inicio al fin de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, digamos que esto es un homenaje. Entonces, ¿cómo funciona? Apenas se firme la paz y se establezca cuál es el día D, en ese momento, el día D más uno, es cuando la guerrilla de las FARC y el ejército comparten coordenadas mutuas. Es decir, en las zonas donde se encuentra el grupo guerrillero, se va a saber exactamente en dónde están. ¿Esto para qué? Para comenzar un proceso de movilización a unas zonas temporales. Estas zonas temporales van a estar ubicadas en distintas regiones del país y en estas zonas temporales regionales van a haber unos campamentos. Entonces, en ese proceso de 1 más de 5, es decir, 5 días, empiezan a movilizarse las FARC y pues se cancelan todas las operaciones del Ejército Nacional. Incluso se asegura que entren sin ningún problema. Entonces, los guerrilleros de las FARC van a entrar a estas zonas y a estas zonas van a entrar estos campamentos. Van a entrar armados y dentro del campamento únicamente es donde va a haber un porte de armas por parte de los guerrilleros, nadie más. Ya la fuerza pública va a salir de estas zonas y se va a establecer a un perímetro de más o menos de 1 kilómetro. Pero ¿qué pasa? La autoridad civil va a seguir en las zonas, ¿sí? Lo único que no se puede dentro de estos, específicamente dentro de los campamentos, va a ser que la población civil entre a los campamentos. Entonces estas zonas van a ser de libre movimiento y locomoción para los guerrilleros. ¿Listo? Esto es fundamental. En el espacio aéreo que se establezca no van a poder sobrevolar aviones a más o menos 1.5 kilómetros, más o menos 5.000 pies, ¿sí? A menos que haya autorización. Entonces, este proceso va a tener un componente tripartita donde miembros de las FARC-EP, miembros del gobierno nacional y representantes de las Naciones Unidas, especialmente de los países de la CELAC, aliados de Colombia, van a revisar que este proceso se ejerza de la mejor manera posible. Entonces, las fuerzas guerrilleras entran a estas zonas, entran a sus campamentos armados y se empieza a hacer un registro de las armas. Alrededor de las zonas nadie va a poder portar armas, solo dentro del campamento. Ahora, ¿qué pasa? Hay unos procesos de detener las órdenes de captura, porque obviamente si necesitan enviar que la gente entre a las zonas temporales, pues se tiene que dar este proceso. ¿Qué va a pasar? Más o menos 60 miembros de las FARC-EP van a tener la posibilidad y van a tener todo un sistema de seguridad. Ellos tienen que dejar las armas. Cuando uno sale de la zona, se tiene que dejar el arma adentro. Y ellos van a poder movilizarse por el territorio nacional. Otros, más o menos unos 10, son los que se van a poder movilizar en el territorio local. ¿Para qué? Para todo el proceso de negociación y de puesta a punto de este proceso de paz y sobre todo de entrega de armas. Entonces empiezan a transcurrir los días, pasa más o menos unos 30 días y ahí ya se debe tener toda la información. Incluso la guerrilla debe proveer la información de dónde se encuentran unas caletas para destruirlas. Entonces se destruyen las caletas y empiezan a dejar las armas paulatinamente, en 3 pasos. Entonces más o menos en un periodo de 150 días, después del famoso día D, es cuando se dejan las armas totalmente. También lo que son granadas, municiones y armamento pesado de la guerrilla van a entrar a los campamentos y van a estar en lo que ellos llaman unos armerillos.
que son lugares de seguridad, pues para que no pase nada van a estar georreferenciadas y van a haber mecanismos de verificación y monitoreo constante, informando a la opinión pública qué es lo que está pasando en estos campamentos y en especial en estas zonas, para que al final ¿qué? También se revelen dónde es que están las minas. Recordemos que Colombia tiene uno de los mayores problemas de minas, quiebrapatas, en el mundo. Está en el top 5, ¿sí? Solo hay más minas enterradas en Kosovo, en Serbia, pero en Colombia es impresionante. Por eso uno de los grandes procesos que se tiene que hacer es el desminado. ¿Y quién conoce, quién puede geolocalizarlas? Es la guerrilla de las FARC y otros grupos armados. Entonces, uno de los grandes procesos de entrega de armas, de cese definitivo del conflicto, va a ser durante 180 días. Al final, los 180 días, debe haberse ya hecho no solo un censo de armas, todas las armas pasan ya y son llevadas mediante todos unos procesos logísticos bien complejos y supervisadas por la ONU para ser fundidas en los famosos 3 movimientos que van a quedar en donde ya sabemos, en Cuba, en Colombia. Y estos 3 movimientos pues van a representar este proceso de paz. Ahora bien, la guerrilla va a tener que entregar una lista de todos los miembros afiliados. Entonces, esta lista incluso va a tener personas que se encuentran actualmente encarcelados. ¿Por qué? Porque ellos hacen la lista, luego el gobierno verifica la lista, luego dicen, ah, sí, esta gente está, estos no están. Cuando se crea una lista definitiva, se va a acreditar. Entonces, se acredita a cada uno de los miembros de las FARC-EP. ¿Por qué? Porque ahí ya empiezan a aplicar ciertos beneficios para un proceso fundamental. Recordemos que esto es un conflicto armado que ha dejado 200.000 muertos en los últimos 60 años. Pues es un proceso de reincorporación a la vida civil. Esto va a ser claro. Para reincorporarse a la vida civil hay que destruir todas las armas, hay que entregarse totalmente, detener las órdenes de captura y saber quiénes son los miembros de las FARC. Entonces, dentro de todo este proceso se entregan las armas, comienza ya, las FARC se transforman, ¿bien? Se transforman en el grupo guerrillero FARC-EP a un grupo político. ¿Sí? Va a tener 3 componentes. Uno es un grupo político, que todavía no se sabe el nombre. 2 es una organización gigantesca, no gubernamental, es una organización independiente que se llama Economía Social del Común. ¿Sí? Ecomún. Entonces vamos a escuchar en los próximos 6 meses y en los años siguientes todo un tema de Ecomún. Entonces cuando ustedes escuchen Ecomún, pues va a ser relacionado con algo de las FARC. Entonces esta es la organización que va a proveer todo el apoyo logístico y social. Y se va a crear un centro de pensamiento. Ahora, ¿cómo se van a mantener estas organizaciones? Para los periodos 2018-2022 hasta el 2026, el nuevo movimiento político de las FARC va a tener financiación estatal, que equivale a un 10% de la financiación de grupos políticos, más un 5% para promover su plataforma política. El centro de pensamiento de Común va a estar hasta el año 2022 y este va a recibir un equivalente al 5% del presupuesto dedicado a movimientos políticos y sociales. Ahora, este 20%, es decir, 1 de cada 5 pesos que va a ser destinado a estas nuevas estructuras políticas, no va a afectar lo que actualmente tienen los otros movimientos políticos. Ahora, a cada uno de los que se empiezan a reincorporar o reinsertar a la vida social, se les va a otorgar 8 millones de pesos. ¿Listo? Después se le va a entregar 2 millones de pesos para proyectos productivos que van a ser supervisados por Ecomún. Y si no están trabajando, eso lo dice, se les va a entregar un salario equivalente al 90% del salario mínimo legal mensual vigente, que en términos de euros son más o menos 190 euros. A esto hay que adicionarle que se les va a pagar la seguridad social, entonces no van a tener que pagar pensiones ni salud, sino se les paga adicional a este salario, es decir, ese salario les va a quedar libre por un periodo de 24 meses, tiempo que después se tiene que renegociar qué es lo que se va a hacer.
Pero entonces uno de los componentes grandes de la reincorporación a la vida civil es tener esa capacidad de desarrollo económico, social y político. Ahora un tema clave. Hace varios días hablamos de las nuevas 16 zonas que se crean para que los nuevos partidos políticos postulen candidatos a la Cámara de Representantes. Pues dice en la parte política, dice, el Estado garantizará un mínimo de 5 curules para Senado y un mínimo de 5 curules para Cámara. ¿Sí? Esto sin contar las curules que ellos puedan obtener en las próximas elecciones. Entonces, de esta manera se fortalece el nuevo movimiento y tiene representación en las grandes estructuras. Otra representación que ellos van a tener es que van a nombrar a 3 voceros que van a estar tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado de la República, que van a tener voz, pero no voto, y sí los otros beneficios de los congresistas, y adicionalmente un vocero en el Consejo Nacional Electoral. Este vocero también tendrá voz, pero no tendrá voto en todos los temas relacionados con el tema de la paz. Entonces empieza a crear todo este nuevo movimiento donde Común se convierte en una nueva organización muy poderosa con financiación estatal asegurada. Además, Común va a poder recibir financiación internacional y por eso la parte internacional va a ser clave porque se van a buscar apoyo internacional para los proyectos productivos. Porque recordemos que uno de los mayores problemas que todavía tiene Colombia y la mala imagen internacional es el tema del narcotráfico. Entonces hay un capítulo dedicado a cuáles son las medidas. Las podemos resumir de la siguiente manera. Se va a reformar el sistema para que haya sustitución manual de cultivos, para que los campesinos que actualmente decidan cambiarse y reciban un estipendio mensual alimentario para hacer también este proceso. Y además una modificación en el sistema de justicia para que no vayan a la cárcel los que están cultivando, por ejemplo, coca. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ¿qué se espera? Que a nivel local se empiece a reorganizar. ¿Sí? La parte más grande es una reorganización y un establecimiento de organizaciones locales que en común con Ecomún, el gobierno nacional, van a buscar soluciones. Una parte clave dentro de este proceso, ¿cuál va a ser? Pues la parte de seguridad. Y ellos lo llaman el Pacto Nacional. Este Pacto Nacional está enfocado a la prevención del resurgimiento de movimientos paramilitares. Eso es lo que dice y lo dice muy claro y lo dice varias veces y va a depender de la Fiscalía General de la Nación. Se va a nombrar un nuevo director. Este director se va a nombrar por un periodo de 6 años y va a tener un tema de policía judicial. ¿Para qué? Para buscar casos de violación de derechos humanos relacionados con grupos creados después de las fuerzas paramilitares o durante los procesos paramilitares, para que no vuelva a ocurrir. Entonces, esto es uno de los temas más interesantes del documento, porque se enfoca hacia allá, hacia cómo se puede juzgar y revisar todo un tema paramilitar. Ahora, una de las preguntas que la gente hacía era, bueno, ¿qué va a pasar con los niños? Pues los niños, afortunadamente en el acuerdo, se establece que ellos van a tener una restauración preferencial de los derechos. Y estamos hablando de los niños que han pertenecido a las FARC y que actualmente pertenecen. Entonces, cuando se les restablecen los derechos, pues van a poder estudiar, van a poder entrar al sistema de salud y van a no entrar a la cárcel o a los sistemas de reformatorio, sino que se les va a buscar la forma para que también los niños que han sufrido muchísimo, sobre todo de zonas rurales, se incorporen a la vida nacional. Entonces vemos como el nuevo movimiento político de las FARC se le garantizará mínimo 5 curules en el Senado, 5 en la Cámara, va a poder presentarse a elecciones, va a tener apoyo estatal para elecciones, va a poder postularse a las 16 nuevas circunscripciones especiales temporales. Recordemos que esto es temporal, esto es más o menos 2018 y 2022, y se les va a dar unos estipendios mensuales a todos los que hagan ese proceso de reinsertados. ¿Para qué? Para poder construir un mejor país y hacer la reforma rural. Entonces, ¿qué esperamos? Espero muchas preguntas de ustedes para el próximo programa. Espero que se cuestionen, espero que analicen la importancia y por qué puede hacer Colombia. Este fue Francisco Córdoba Otálora
Esto es Análisis con Pacho. Pueden buscarme en Twitter como @Pachoman. Suscríbanse al canal ya. Desde la piel del comentario en Tübingen, Alemania. Mañana no lo sabremos.